Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen en su 9º año, Rolo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Qué bueno estar acá. Un programa en vivo, cargado de información, cargado de casos estremecedores. Algunos de esos casos a los cuales Cámara del Crimen vuelve una y otra vez porque son casos que, además de haber conmocionado a la opinión pública, arrastran la sombra de la impunidad. Vamos a hablar hoy del caso de Lucía Pérez. Vamos a hablar hoy del asesinato de Blas Correas por manos de la policía. Vamos a hablar de Ramón Sadi, que murió esta semana. Claro que sí. Y por supuesto, Richard, como siempre, vamos a tener un desarmadero imperdible. Así es. Esa es la venta del programa de hoy de Cámara del Crimen. Lo dijo Rolando como primer tema y así va a ser. El caso del asesinato, el crimen, mejor dicho, de Lucía Pérez, que ahora se está desarrollando el segundo juicio. Es un caso que estuvo mal investigado, que tuvo opiniones estrambóticas, que a lo que llevaron fue a una confusión total, que ahora se trata de remediar con este segundo juicio por la muerte de esta chiquita que tenía 16 años cuando murió, cuando fue agredida. Entonces, vamos a referirnos a ese caso. Lucía Pérez, después de esta barrida, dale. Y Lucía Pérez murió el 8 de octubre del año 2016 en Mar del Plata. Murió en la casa de un... ni siquiera un conocido, un tipo que vendía droga a la salida de los colegios secundarios. Ella tenía 16 años y a la salida de un colegio secundario lo encontró este tipo. Y al día siguiente, fue un viernes, al día siguiente, el sábado, se hablan, se comunican y ella va a la casa de este hombre. Ahí empieza su calvario. Richard, Lucía era una adolescente inocente que estaba explorando los comienzos de la vida y que se encontró con dos malandras, con Matías Farías y Juan Pablo Ofidani. Farías solía ir junto a este otro hombre, a quien llamaba su compadre, a la puerta de los secundarios a vender droga. La abordaron a Lucía, como decía recién Ricardo, le vendieron marihuana y luego continuaron un contacto por WhatsApp. Así fue como Farías logró que Lucía fuera hasta su casa. De esa casa, Lucía salió muerta. Estos dos hombres, junto a un tercero, la limpiaron en la casa a donde había estado con Matías Farías cuando descubrieron que ya casi no tenía signos vitales, que había fallecido. La lavaron y la llevaron a una sala de primeros auxilios, a donde llegó muerta. ¿Qué dijeron luego? No, ella consumió drogas y se murió. Pero la investigación pronto empezó a arrojar datos conmocionantes. Hubo una fiscal, María Isabel Sánchez, que dio una conferencia de prensa y dijo: Lucía Pérez fue empalada. Esto, que luego no se corroboraría en la investigación, generó una conmoción tan grande en todo el país que produjo el primer paro nacional de mujeres. Mujeres que decidieron decir: hoy no trabajamos porque esto no puede ocurrir nunca más. Así fue como el caso tomó una repercusión inusitada, un caso que conmovió a todos los argentinos, un caso que llegó a juicio, Ricardo. Claro, llegó a juicio. Estos tres hombres como acusados, con Matías Farías, con Juan Pablo Ofidani y con un tercero, con Alejandro Maciel, que estaba acusado de encubrimiento. Déjame decir una cosa a propósito de esta introducción, resumen que vos hacés del caso, hasta llegar al primer juicio. Lo de la fiscal Sánchez fue una barbaridad, fue una mala información. No ocurrió eso. Ella se escudó diciendo que así le había informado una médica forense. Ese tipo de cuestiones quedó así. Hay una chica de 16 años que ya por su edad es vulnerable. En consecuencia, hay que tener en cuenta quiénes la rodean y quiénes le hicieron daño.
Ahora, ese daño en particular, hay otros daños, pero ese daño en particular no ocurrió. De todas maneras, fue a la casa de Farías, de todas maneras, hubo consumo, se puede entender, de acuerdo con la Fiscalía, compulsivo o con un consentimiento de la chica viciado, porque es una nena, viciado, que le produjo la muerte. Y hubo relaciones sexuales, sí, hubo relaciones sexuales, bruscas, violentas. Después este tribunal dirá si eso constituye violación o no. Pero quiero decir, comenzó el caso tomando una gran dimensión, pero alguno de sus puntos, específicamente esto, no se corroboraba con la autopsia. ¿Por qué la fiscal dijo lo que dijo? No se sabe. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero hubo un primer juicio. Claro, dale. hubo un primer juicio, Richard, donde estos 3 hombres estaban acusados de participar del suministro de estupefacientes hacia Lucía, de haberla violado y haberle provocado la muerte. El primer tribunal que llevó adelante este juicio oral, terminó absolviendo a los acusados por la muerte de Lucía. ¿Qué entendieron? Que las relaciones sexuales habían sido consentidas, se metieron a indagar en la vida de la víctima, a hablar de cómo eran sus relaciones, con quiénes había estado, qué le gustaba y qué no. Una verdadera vergüenza. Y solamente condenó a Matías Farías y a Juan Pablo Fidani por vender drogas, pero no por la muerte de Lucía Pérez. Entendieron que todo había sido consentido y que la chica, prácticamente palabras más, palabras menos, el tribunal oral dijo, de alguna manera ella se sometió voluntariamente a todo lo que le pasó. Ahí hay un punto. A estos, los 3 jueces del primer tribunal, Pablo Viña, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale. Aldo Carnevale fue el que escribió el argumento al cual adhirieron los otros 2. No les gustó la manera de ser de la víctima. ¿Se entiende esto? Los tipos descartaron la posibilidad, de hecho era parte de la acusación, de una agresión sexual, del homicidio provocado por estos 2 acusados. Lo descartaron porque no se pusieron a investigar la vida de la nena. Y no les gustó la vida de la nena. No, una chica con carácter fuerte, qué sé yo. Eso, ella hubiese dicho que no. Momentito. El interés superior del niño, ¿dónde miércoles está? ¿Vos qué tenés que meterte con la personalidad de la víctima? Estos jueces se excedieron e hicieron una sentencia centrada en el varón. O sea, lo que les importaba a ellos era la conducta del varón. ¿Por qué? Porque la conducta de la mujer no nos gusta. Es una chica... No llegaron a usar este término, no lo usaron, pero dieron a entender como que era una chica fácil. Horrible. Una cosa escandalosa. Tan escandalosa como había sido el crimen fue el fallo de aquel... Si vos no querés condenar, porque para tu criterio, para el criterio de estos 3 jueces, las pruebas te dan un... Fantástico, o sea, atenete a lo jurídico, no te metas con la víctima y no denigres a la víctima, todo lo contrario. Tenés que levantar a la víctima y desde ese punto de vista, con esa perspectiva, analizar las pruebas. Escúchame, una piba sola en la casa de un tipo al cual después viene otro tipo, sola, a la que le suministran, y el consentimiento, ¿vos lo considerás válido? ¿Por qué? Porque la piba tiene un carácter fuerte. ¿Pero de dónde salieron estos 3? Bueno, no importa dónde salieron, sí sabemos dónde terminaron. Sí, porque el fallo obviamente fue apelado y terminó siendo anulado en casación. Se ordenó un nuevo juicio oral, que es el que se está haciendo ahora, y también se inició un jury, un pedido de juicio político contra estos 3 jueces. Uno de ellos, Carnevale, el que había redactado el voto al que adhirieron sus colegas, pidió la jubilación y se la concedieron, con lo cual eludió el juicio político. Pero Viñas y Urso ahora están esperando el momento de que se les haga el juicio político para que se evalúe si actuaron como correspondía cuando dictaron este fallo. Y ojo, tienen otros fallos igual de vergonzosos en su haber. Ese proceso que tiene que ver con sancionar o no a los jueces va a empezar
en marzo, el mes que viene. Lo que está ocurriendo ahora es que Farías y Offidani están sentados otra vez en el banquillo de los acusados para responder por el suministro de estupefacientes, ilegal por supuesto, que le hicieron a Lucía, por la violación de Lucía y por el asesinato de Lucía. El tercer acusado que les mencionaba murió en el camino antes Maciel. de este segundo juicio. Maciel, Sí. por eso no está hoy en la sala de juicio en Mar del Plata como uno de los acusados. Pero Farías y Offidani sí, y ya están empezando a conocerse los testimonios, ya están empezando a declarar los forenses y también ya han empezado a declarar los papás de Lucía, que son, luego de ella, las principales víctimas en todo esto. Son los que perdieron a una hija, los que tienen un daño irrecuperable, Exacto. los que sufrieron aquel primer veredicto que hablaba mal de Lucía y que ahora, con gran entereza, están encarando este nuevo debate oral, Ricardo. Lo tenemos allí en comunicación con nosotros a Marta y a Guillermo, a quienes les agradecemos mucho este contacto con Cámara del Crimen. Y es verdad, son los que están sufriendo desde el año 16 todas estas situaciones que nosotros tratamos de resumirlas. Son los que están sufriendo todo esto, estas humillaciones que ocurrieron durante la primera etapa, sobre todo con el fallo anulado por casación y anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ojo, anulado en 2 instancias. Y ahora están están pasando por estas audiencias del segundo juicio. Marta, Guillermo, los saludamos. Rolando Barbano, Ricardo Canaletti desde Cámara de Crimen, ¿cómo están? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va a usted y cómo le va al joven? Nada, gracias por... Siempre usted ha estado ocupándose Yo estuve en su casa de la hace causa un de tiempo. Lucía. Le agradecemos mucho. Yo estuve en su casa hace un tiempo, no sé si usted recuerda. Bueno, ustedes recuerdan porque... Sí, cómo no. Marta, y también han hablado acá en Cámara del Crimen varias veces, los hemos entrevistado, pero ahora se da una situación nueva, que es que otra vez ustedes están en un juicio oral y otra vez están teniendo que escuchar todo el calvario que sufrió Lucía y lo que le pasó. Marta, usted ya declaró en este juicio oral. ¿Nos puede contar un poco lo que contó ante los jueces, cómo se enteró de lo que le había pasado a Lucía? Y sobre todo me interesaba que usted nos cuente qué le dijo la policía cuando usted fue a pedir explicaciones y cuando le avisaron que su hija había fallecido. Sí, cómo no, Ricardo, yo te lo voy a decir. O sea, la verdad que el 7, que fue el comienzo de este nuevo calvario, fue durísimo para mí, fue demoledor, fue como ese 8 cuando fui y me dijeron que había tenido un accidente. Cuando llego a la comisaría, me dice que había muerto, me dice el comisario, que había muerto de una sobredosis, que le había traído el novio. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué me está diciendo? Y me lo volvió a decir. Yo la verdad que no sabía, no podía, comenzando que no podía entender lo que él me decía, y nada, fue demoledor. Y pensar de nuevo, ahora tener que repetir, hablar, que te hagan preguntas, esto ya lo pasamos. Claro. Es totalmente revictimizante a nosotros, a nuestra persona, porque lo único que hemos perdido y llevamos el dolor encima somos los papás de Lucía. Seguro. Pero esto se lo debemos al Poder Judicial, porque ellos hicieron esto. Sí, quedó muy claro desde el principio de la investigación, Marta. Quedó muy claro desde el inicio y después, todas esas agresiones, podemos decir, de parte de la justicia se vieron consagradas con el primer veredicto. Les quería comentar, en ese primer veredicto, le quería decir también a Guillermo, a los dos en verdad, se habló mucho de ella y se habló poco de ellos. Ustedes estuvieron en ese primer juicio también.
Y cuéntenos. Ese primer juicio fue terrorífico, pero tengo desgraciadamente que decir que en este primer juicio pasó lo mismo. ¿Por qué? Se habló de Lucía y no de los imputados. En este que se está Se desarrollando habla ahora, de Marta. quién era Lucía, qué le gustaba a Lucía, qué hacía Lucía, ¿Pero usted se está refiriendo a este de ahora? si comía, sí. ¿Cómo? ¿Usted se está refiriendo a este de ahora? Sí. Ah, bueno. Bueno, Sí, llegó un bueno. momento que yo le dije al juez, yo no la maté a Lucía, yo no tengo acá que dar explicaciones, qué hice, cuánto gano, qué es lo que hago de mi vida. Acá tienen que atestiguar esto otras personas, no yo. Bueno, pero la doctora se lo está preguntando, usted tiene que responder. ¿Qué tengo que responder yo? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gana mi marido? ¿Cuánto gana mi hijo? Pero que los A están ver, investigando o sea, ustedes. nosotros somos los investigados. Eso, Y por lo visto nosotros somos los investigados. Eso es lo que le estaba diciendo. Bueno, a ver, lo peor que usted me puede decir en este momento, junto con Guillermo, es que se está reiterando el primer juicio, o aspectos del primer juicio, cuando acabamos de decir con Rolando Barbano que el primer juicio fue vergonzoso porque investigaban a la víctima. Usted me está diciendo que ahora están repitiendo lo mismo, y seguramente por parte de los defensores de los acusados. ¿Es así? Sí. Bueno. Marte, ¿por qué Realmente es así. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Es una estrategia de la defensa o hay una mirada que no ha cambiado, una mirada patriarcal, una mirada donde la mujer es culpabilizada de lo que le pasa, de lo que sufre? Yo creo que todavía nos falta mucho y esta mirada que, como nosotros decimos, una mirada de género, una mirada de derechos humanos, una mirada humanitaria a esta familia, a esta hija que ya no está más, a ver, cuando hablamos de la parte contraria, de la defensa tiene que hacer su defensa, está en perfecto como corresponde. Sí. Pero cuando se dice no se habla de la menor, no se habla de la vida anterior de la menor, solo se habla del hecho, Sí. también tienen que acatar esas órdenes, porque si no, ¿qué? Hacen lo que quieren. Además hay una cosa. O sea, el tribunal que está sometido, los jueces están sometidos a lo que la defensa quiere. ¿La Fiscalía se ha opuesto a ese tipo de preguntas? Totalmente, sí. Sí. Bueno, porque usted lo dice. Por otra parte, hay una cosa que me gustaría hablar con Guillermo. Es una nena. Sí. A ver, Guillermo, yo digo esto. Su hija, ¿cómo está? Su hija era una nena. Bien. Hablamos de una mujer, era una nena de 16 años, estaba en cuarto año de la secundaria. Y fue engañada. Claro que sí. O sea, no estamos Claro hablando que de sí. una mujer que tiene una ejemplo, vida hecha. Y lo que aún se va así, diciendo, aunque ejemplo, tenga en la este vida debate, hecha. Perdón, hable usted. Claro que, perdón, ¿no? Lo que se va diciendo en este debate, que Lucía, ejemplo, en el otro debate se dijo que Lucía era totalmente adicta. En este debate no es adicta. Aparte nunca lo fue, Lucía. A ver si se entiende. Eso es lo que más o menos cambió en este debate. Yo también entiendo que, bueno, el debate iba a ser con las mismas pruebas. No se podían poner pruebas nuevas, ¿no? Sí. Y también entiendo de que el mensaje, ejemplo, que como dijeron ustedes hace un ratito, el mensaje que dio tanto Casación como dio la Suprema Corte de Provincia, Sí. por la anulación del fallo, quiere decir que, bueno, que acá fallaron los jueces por su imparcialidad. Claro. O sea que, bueno, algunas cosas parecidas tiene que haber al primer juicio. Pero la imparcialidad de los jueces que están en un jury ahora, que son Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, Sí. Así lo eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta, porque cuando hubo una anulación del fallo, cuando hubo imparcialidad de los jueces, quiere decir que el primer fallo está anulado porque no hay condena. Claro.
Claro, Eso es lo no que no hay nosotros condena, tenemos no. que Es como asumir. si no hubiese existido. Lo que asume la familia, ¿no? Sí. Guillermo, y este nuevo juicio, decía recién Marta, que también se repiten preguntas que tienen que ver o que apuntan a lo que era la vida de Lucía. ¿Usted cómo lo ve orientado por lo que ha pasado hasta ahora? ¿Hay riesgo de que se repita una situación como la del juicio anterior? La verdad que en este Poder Judicial no se sabe nunca cómo va a ser. Porque la verdad que no se sabe nunca cómo va a ser. Pero sí, ejemplo, yo no estoy en contra de la defensa. Pero sí, también Lucía y la familia tiene que tener su derecho. Hay cierto tipo de preguntas que no se pueden hacer. Por supuesto. Entonces yo creo que una pregunta que fue irónica, que fue hecha dos veces, tanto por la defensa pública y también por la defensa de Ofidani, El doctor Sivo. qué tipo de sexo tenía mi hija, esa pregunta no se puede hacer. ¿Qué preguntó sobre la vida Entonces, sexual de su hija? Es una... Pero es por indignante. supuesto, esa pregunta ¿para qué es? Esa pregunta para quebrar a la familia. Claro. Entonces, con ese tipo de preguntas, no tienen límite. No, Entonces, mire, yo le digo una cosa, yo no Guillermo. estoy en contra de la defensa y las garantías, supuesto. pero sí tienen que tener un límite. No, tiene ¿El obviamente... límite cuál es? Es el respeto. ¿Sabe qué? Me surgió inmediatamente una palabra que se suele usar en otras circunstancias, porque evidentemente aquí no, frente a preguntas de esa naturaleza. Señor defensor, Claro. esa pregunta es impertinente. No se va a tomar en cuenta. Y no la tiene que responder el testigo, cualquiera haya sido. No la tiene que responder. Es impertinente, no tiene que ver con el objeto procesal que se está discutiendo en este debate. Pero bueno, el doctor Sivo es el abogado defensor muy conocido, el doctor Sivo en Mar del Plata, muy conocido. Es el abogado defensor de Ofidani. Y hay una defensora oficial que es la que representa a Farías. Ustedes me corrigen si no es así, pero creo que estoy en lo cierto. No, sí, perfecto. Estoy en lo cierto. Lo que me llama mucho la otra atención... defensora es Laura Solari. Laura Solari, muy bien. Lo que me llama la atención es que se vuelva a reiterar la misma situación por parte de la defensa y que el tribunal actual, teniendo en cuenta lo que pasó con el anterior y con los fallos de casación y de la Corte, de la Corte de la provincia, que son muy claros respecto de no meterse con la vida privada de la víctima, no los ponga en caja, no les llame la atención. Eso a mí, valga la reiteración, me llama la atención. El tribunal sí, los pone en caja, pero siguen y siguen. El juicio, prácticamente, la mitad del juicio ha estado parado por cosas que ha pedido la defensa, que se quejan. Es un juicio, es un juicio de embarrada de cancha. Claro. Y nosotros la verdad que nosotros ya no estamos para eso. Nosotros estamos nosotros queremos justicia. Es hora, además. No queremos Guillermo, otra por cosa, supuesto. no queremos nada más, ¿eh? Por supuesto. Guillermo, ¿qué debería dar por probado el tribunal? ¿Qué es lo que ustedes entienden que ocurrió aquel 8 de octubre de 2016 a Lucía? Para que la gente lo tenga claro. El abuso, las drogas, porque, bueno, las drogas y el abuso, y la muerte, porque la mataron ellos a Lucía. Si no, ¿quién la mató? Y como nosotros preguntamos hoy, la pregunta que le hacemos al tribunal, ¿quién mató a Lucía? Explíquenmelo ustedes. Estos son los imputados. ¿Cómo fue? La familia quiere saber también, ¿no? Y quiere una condena. Por supuesto. Porque si no da la sensación como que Lucía se murió sola por las suyas, que no hubo intervención de nadie más. Yo, en mi lugar, que yo tengo que hacer de investigador, de abogado, y pasar ya que ya vamos para 7 años sin Lucía y sin justicia, esto no puede suceder. No lo tenemos que permitir. No, por eso estamos hablando acá en este Claro, momento, Guillermo, claro, porque claro. queremos que queden claro que acá hubo una nena de 16 años a la que drogaron y asesinaron en el medio
abusaron de ella y la justicia por ahora se está mostrando reticente y nos preocupa esto que están marcando de que el juicio viene orientado en algunas cuestiones con la misma falta de respeto que la anterior. Por eso le preguntaba si empieza a quedar en clara la verdad o todavía hay que esperar, todavía falta para que salga a la luz ante el tribunal lo que realmente ocurrió. Sí. Yo creo que esta semana que viene, con los testigos que hay, bueno, esta semana que viene también se cierra, por ejemplo, se va a cerrar y van a quedar los alegatos, ¿no? Ahí vamos a poder empezar a ver la verdad. Y que el tribunal también la tiene, ejemplo, que el tribunal también la vea. Porque nosotros la estamos viendo del 2016. Ahora el tema es que no la ven los tribunales. Yo creo que el tribunal tiene que actuar y tiene que actuar con justicia. Bien, fue un calvario fue una tortura para Lucía el día en que la agreden y muere. Y me imagino muy de lejos que habrá sido un calvario para ustedes estos 7 años. Nosotros vamos a seguir con el caso. Ustedes saben que estamos desde el principio con este caso y con todos los casos que tocamos en Cámara de Crimen. Le agradecemos muchísimo esta presencia aquí para hablar de una cuestión muy dolorosa, porque, a ver, esto no puede quedar así, debe tener una respuesta contundente, no una respuesta así nomás, para sacarse el tema de encima. Les agradecemos muchísimo, en nombre de Rolando, en mi nombre, que estén allí dispuestos a dar su testimonio en un momento tan difícil. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias Canalete. Muchas gracias, Ronaldo. Una cosita. Sí, por favor, claro. Adelante. Acompáñennos. Estamos acá, sí. Justicia por Lucía. ¿Cómo no? Es lo que esperamos todos. Gracias por gracias a los dos. A los dos. Bueno, ahí está Lucía. Esa es la chiquita para la que se pide justicia, para que dos padres que perdieron una hija de 16 años y que tuvieron que pasar por verdaderos insultos, están reclamando que no se repita la historia. Que no se repita la historia de un tribunal que les da la espalda, que indaga, opina sobre la vida previa de una víctima para luego evaluar qué fue lo que pasó el día en el que la mataron. Exacto. Algo que va contra todo lo que se está luchando desde hace años en nuestro país. Es una mirada de macho menos. Es una mirada de macho. Así que todavía están en el Poder Judicial y en otros ambientes. Vamos a seguir con este caso. Pero ahora cambiamos, Rolo. Sí. Cambiamos porque se ha producido un hecho, la muerte de una persona que ha sido gobernador de la provincia de Catamarca y en realidad se lo recordará porque lo echaron a patadas. De ahí, a causa del crimen feroz de una nena, otra vez, de una nena de 17 años, María Soledad Morales. Estamos hablando de la muerte de Ramón Sadi. Con esta barrida, después de esta barrida, hablamos del tema. Debió ser investigado. Sí, porque Ramón Sadi murió esta semana a los 74 años. La noticia para el que pasó por alto, sufrió una enfermedad larga, terminó muriendo, pero Ramón Sadi es clave para Cámara del Crimen, para nosotros, para los que hemos seguido, hemos investigado y hemos cubierto el crimen de María Soledad Morales por el rol que tuvo justamente en aquel momento, en el 10 de septiembre de 1990, el día en el que María Soledad Morales, de 17 años, aparece asesinada en un descampado de San Fernando del Valle de Catamarca. Hubo un juicio, Richard, por ese caso, donde condenaron a Guillermo Luque a 21 años de cárcel, condenaron a Luis Tula a 9 años de cárcel, un juicio en el que se ordenó, junto con el veredicto, investigar a Ramón Sadi,
por su responsabilidad en el encubrimiento de este asesinato. Exacto, a Ramón Saadi, también a varios jefes de policía que tuvo la provincia de Catamarca durante la investigación al momento de descubrirse la muerte de María Soledad Morales, como Miguel Ángel Ferreira, y otros que lo sucedieron, como Dávar, etcétera, etcétera. Se mandó a investigar, además de haber condenado a Guillermo Luque y a Luis Tula, fueron condenados. 21 años de prisión para uno, 9 años de prisión para Tula por haber entregado a la chica a un grupo comandado por Guillermo Luque, pero había otros, porque un grupo, dije. Entonces, había un señor llamado, le decían el Hueso Ibáñez, apellido Ibáñez, había otro señor al que le decían el Gordo Méndez, de apellido Méndez. Todos ellos, estos dos, al menos, formaban el grupo que acompañaba a Guillermo Luque al momento de la muerte de María Soledad Morales. Estos dos tipos fueron sobreseídos en una justicia que todavía tenía la marca de la dinastía Saadi. A consecuencia del crimen de María Soledad, voy a ser cronológico, a consecuencia del crimen de María Soledad Morales, mientras vemos imágenes del juicio, de la parte final del juicio donde condenan a, ese era Guillermo Luque. Al momento del crimen de María Soledad Morales, el gobernador de Catamarca era Saadi. A María Soledad Morales, por influencia del padre de Guillermo Luque, Ángel Luque, que era diputado nacional, y uno de los laderos de Saadi, que a su vez era un ladero del presidente Menem, en aquel entonces, año 90, a instancias de estos poderosos, al cuerpo de María Soledad Morales lo destrozaron. Lo destrozaron para que no se la pueda identificar y lo tiraron en un zanjón. ¿Esos quiénes fueron? Policías. El problema es que esta es una justa injusticia, porque sacando Luque y Tula, a los otros miembros del grupo, a Ibáñez y a Méndez, los sobreseyeron personas del Poder Judicial de Catamarca ligadas a los Saadi. A los jefes de policía no los investigaron o los sobreseyeron. Lo mismo ocurrió a aquellos policías que desfiguraron el cuerpo de María Soledad Morales, los sobreseyeron, sabiendo quiénes son, sabiendo quiénes habían sido. Richard, los sobreseyeron. Recordemos que incluso manguerearon el cuerpo de María Soledad Morales antes de que se le hiciera la autopsia. Todo para encubrir lo que realmente había ocurrido. Realmente lo hicieron a propósito, por órdenes que recibieron de la superioridad. No fue que a un policía se le ocurrió desfigurar a María Soledad, que a otro se le ocurrió modificar la escena del hallazgo del cuerpo, que a otro se le ocurrió manguerear el cuerpo para limpiar rastros de los asesinos, porque recuerden que a María Soledad Morales, según se terminó estableciendo en la justicia, le suministraron droga hasta desvanecerla y la violaron hasta matarla. Había muchos rastros en el cuerpo de María Soledad y había mucho interés del poder político de aquel entonces para borrarlos, para que los hijos del poder salieran impunes. En el caso de Luque y Tula no lo lograron, pero en el caso del resto de los que participaron y los que ejecutaron este encubrimiento, zafaron todos. Todos. Había un grupo numeroso de hijos de que zafaron todos. Zafaron todos. No se los pueden mencionar porque son, para la justicia son inocentes de toda inocencia. No se los puede mencionar. Pero les quiero decir una cosa. Este caso inauguró las marchas del silencio, que fue como un estilete que penetró en la coraza que tenía el gobierno de la provincia. Esa marcha de silencio, marchar en silencio. Yo tuve la ocasión de marchar en silencio, Rolando también. La policía de Ramón Saadi mandaba a dispersar esas marchas de silencio. Había muchas maneras de dispersarlas. Te pegaban a los que estaban en los alrededores, te pegaban en los tobillos, la policía te pegaba en los tobillos. Cuando pasaban cerca o se acercaban a la plaza principal de la ciudad de Catamarca, ponían bombas de estruendo o bombas molotov en algunos coches estacionados para provocar confusión, para que intervenga los gases lacrimógenos, etc. Hicieron de todo para parar las marchas de silencio. No había una sola palabra
no había una sola palabra hasta que surgió aquel canto "No tenemos miedo". No tenemos miedo de todas las cosas que nos están haciendo por reclamar justicia. Y atención, no solamente fue un crimen de una chica de clase media baja que volteó un gobierno provincial, sino que cuando se conoció la sentencia, hubo, no como los rugby, hubo marchas en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, hubo marcha en todas las provincias cuando se conoció el veredicto. Muchos zafaron. Parecía imposible llegar a ese veredicto. Parecía imposible, sí, es verdad. Y se logró, es verdad. Porque hubo 7 años de encubrimiento. El crimen fue en el 90, el veredicto recién se conoció a principios de 1998. En el medio hubo un juicio que terminó siendo anulado porque había una decisión de sobreseer a los imputados, porque aún con Ramón Saadi fuera de la gobernación de Catamarca, seguía habiendo influencia de ese sector para que no se investigara lo que verdaderamente había ocurrido. Bueno, finalmente eso se logró quebrar. Se llegó a un primer escalón de justicia, Luque y Tula condenados, pero el resto salió impune y Ramón Saadi nunca dio explicaciones sobre las órdenes que dio en aquellos días de fines de 1990 y de 1991, hasta que una intervención ordenada desde el gobierno nacional lo sacó de la Casa de Gobierno de Catamarca. Pero aún así perdió su poder, Richard. Entregó un peón, Menem. Entregó un peón o un alfil, como quiera ustedes ponerlo, en la política nacional de aquel entonces. Lo entregó. Porque se le venía una maroma a Menem. Menem era un tipo muy práctico. Se le venía una maroma con el caso Carrasco, sacó el servicio militar obligatorio. Se le venía una maroma con esto, lo sacó a Saadi, que era el último exponente de una dinastía que hacía más de 40 años que tenía atrapado a la política de Catamarca y a todas sus instituciones, al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Era un Estado feudal, como todavía existe en la República Argentina. Atenti, este no fue un caso de la historia, no, todavía existen. Hubo un impas de 20 y pico de años donde no estuvieron los saadistas en el poder, pero después volvieron. Después volvieron y bueno, hubo alguien que dijo una cosa que realmente es vergonzosa. Una gobernadora de la provincia saadista, prima hermana de Saadi, dijo, no, el crimen de María Soledad fue un invento de la prensa. Ustedes vieron toda la gente que estaba ahí, ¿no? Pero al margen de eso, conocen la división de poderes. Sabemos que en Argentina la división de poderes, incluso a nivel nacional, no se respeta, que esta es una democracia de baja intensidad, por decirlo de alguna manera. En Catamarca no había democracia, directamente. Lo que decía el gobernador era palabra santa para cualquier institución, ejecutivo, legislativo, el ejecutivo obviamente, legislativo y judicial, a tal punto que le dio instrucciones, le dio órdenes al primer juez que intervino en este caso, David Morcos. Directamente. Decía lo que tenía que hacer. Venga usted a verme a mí, que yo le voy a decir lo que tiene que hacer. ¿Usted no me cree? Bueno, durante un minuto y fracción, vamos a ver la declaración de ese primer juez del caso María Soledad Morales, David Morcos, declarando en el juicio y refiriéndose a las presiones que recibió del gobernador. Mire. En esa reunión, a eso de las 20 y 15 horas más o menos, fui recibido por el doctor Saadi. Mejor dicho, lo tuve que esperar al doctor Saadi en el quincho que tiene en ese lugar. Y ese día, triste episodio para mí, lo cierto y concreto en relación al hecho que me preguntó cómo estaba la causa de María Soledad Morales. Le expliqué lo que hace rato pude manifestar y usted me frenó, que no tenía evidencias en este momento, que la cosa a él le parecía que estaba frenada y que cada vez había un descontento en la población que se manifestaban a través de la marcha del silencio con contexto hacia el gobierno y que de alguna manera nos involucraban a todos, que rodarían cabezas si no hacía algo, primero la de él, después la mía. Yo no sabía a qué venía. ¿Y qué quiere que haga, doctor? No tengo los elementos para imputar a nadie. Circunstancia, tiempo, modo y lugar, a pesar del esfuerzo que hacía yo con todos los investigadores, no pudo determinar. Resulta que en esa instancia me exigió
Imputémosle el hecho a Luis Tula. ¿Imputarle qué? Le dije, doctor. Partícipe necesario. ¿De qué? Si no tengo circunstancias de tiempo, modo y lugar. Usted no me puede decir que no. Yo lo nombré a usted. Yo soy el juez de instrucción y no tengo elementos. Nunca en mi vida pasé una situación de esa naturaleza. Y la exigencia, que la tomo como una presión de mi escala de valores, para otras personas no será, a lo mejor no es, para mi escala de valores, para mi hombría de bien, para mi dignidad, por mis padres, por mi hijo y por la sociedad bien intencionada de Catamarca, para mí fue una presión. Mañana el país tiene que saber que la causa tiene un imputado. Me llama a una conferencia de prensa al mediodía, a todos los medios posibles, para descomprimir la situación social que impera en Catamarca a raíz de las marchas de silencio. ¿Más prueba quieren? Pocas veces se ha escuchado a un juez decir algo así de un gobernador. Una invasión tan explícita de un poder sobre el otro, una presión tan clara para direccionar una causa. Es un juez el que lo está contando, Ricardo. No es alguien que dice, que escuchó. Acá hay un juez diciendo, Ramón Saadi me dijo, metamos en cana a Luis Tula. Luis Tula era un hombre mayor que María Soledad, del cual ella estaba enamorada, y que según lo que determinó el juicio, fue el anzuelo, fue el entregador, fue el hombre que entregó a María Soledad a los hijos del poder. ¿Para qué? Para que la drogaran, la violaran y la terminaban matando. Pero lo que quería Ramón Saadi, según el testimonio de este juez, era cerremos todo en Tula, el hombre del que ella estaba enamorada. Cerrémoslo como que él la mató, punto. Y no nos metemos con Luque, no nos metimos con los hijos del poder, no nos metemos con nadie, termina esto acá. Pero nadie investigó esto, Richard. A Ramón Saadi nunca lo investigaron por esto. No, porque estaba copado. Todas las instancias de la falsa república en catamarqueña estaban copados por esta familia que se defendió como gato panza arriba. Y terminó de esa manera. En realidad es una excusa la muerte de Ramón Saadi. No, a mí no me interesa en absoluto. Un tipo que incluso cuando se debatió la ley de medios levantó la mano e hizo una especie de balbució cuestiones que tenían que ver con que la prensa era maldita. Claro, la prensa nacional fue ahí a Catamarca y mostró, porque estaba metido el poder, y mostró lo que era Catamarca, la Catamarca de los Saadi. Yo lo lamento mucho por esto. Lo lamento mucho por María Soledad, tenía 17 años. Lo lamento mucho por su familia. El papá Elías ya murió, lamentablemente. Y lo lamento mucho por la única víctima en vida que queda, que es Ada Morales. Yo lo lamento mucho por ella porque aún, ya de grande, con sus hijas, pues María Soledad tenía unas cuantas hermanas. Ya deben tener 30 y pico, 40 años, las hermanas. Ada Morales sigue reclamando justicia. ¿Sabe qué? Y lo bien que hace. Bueno, Rolón, no sé si tenías que... Sí, no, Richard, comparto en todo lo que decís, porque Ada Morales ha sido siempre un ejemplo de valentía, de lucha, de coraje, y ha tenido que sufrir las consecuencias de esa valentía, con aprietes, con amenazas, con persecuciones. Sigue viviendo en la misma casa donde vivía cuando asesinaron a su hija de manera casi impune. Hubo una primera sentencia, pero el resto quedó en la calle y quedó en condiciones de pasearse delante de ella y mostrarle que el poder siempre protege al poder. Exacto. Bien, hasta acá llegamos con esta cuestión. Vamos a una última noticia. Sí, dale, vamos. Richard, la última noticia tiene que ver con el caso Baez Sosa. ¿Por qué? Porque en las últimas horas trascendieron versiones que decían que algunos de los 8 condenados por el cruel asesinato de Fernando están pensando o habían ya pedido cambiar de abogado defensor. Por eso nos comunicamos con Hugo Tomei, ese abogado que ustedes ven ahí, quien los defendió durante toda la causa desde el 18 de enero
de 2020 hasta hoy. Y Tomei confirmó que ayer estuvo reunido durante 5 horas con los 8 condenados y que todos le ratificaron el poder para que siga siendo su abogado defensor. Se hablaba en particular de la posibilidad de que Blas Sinali, quien fue condenado a 15 años de cárcel como partícipe secundario del crimen de Fernando, estuviera ya pidiendo cambiar de defensa. Hugo Tomei dice: estuve ayer con Blas y si hay alguien que tiene confianza en mí, con el cual tenemos una relación de extrema confianza, es con Blas Sinali. Soy incluso amigo de su mamá, me decía Hugo Tomei, y por eso decidió desmentir públicamente que los rugbyers vayan a cambiar de abogado defensor. De hecho, es importante el dato, Ricardo, porque está trabajando la defensa. Es el momento de trabajar en la apelación de la sentencia. Lo mismo está haciendo la Fiscalía, lo mismo está haciendo el representante de la familia de Fernando. Tienen plazo hasta el 27 de febrero para presentarlo y por eso es importante saber quién está elaborando ese recurso. Hugo Tomei confirmó que está trabajando él en la apelación de las condenas contra los 8 acusados. Dijo: estuve 4 horas ayer en Melchor Romero, estuve con ellos en forma grupal y luego tuve entrevistas individuales con cada uno de los condenados y todos me ratificaron su confianza. Lo que deslizaban algunos allegados a Tomei es que hay mucho abogado sobrevolando el caso, una ocasión para llamando a los padres negra, en este caso, para tremendo. Meterse en el expediente para tratar de hacerse cargo de la representación de alguno de los 8 condenados. Pero hasta el momento tienen confianza absoluta. Estos 8 rugbyers que han sido condenados y que están ahí en Melchor Romero. Eso que estamos viendo, lo que ven a la izquierda, es la primera foto que se conoce de ellos dentro de la cárcel. Es un predio grande, Melchor Romero. Ellos están en una alcaidía que aparece a la derecha de la pantalla. Bien. La foto que se ve a la izquierda la tomó un preso, Richard, que mostró recién llegaditos, así escribió en su cuenta de Instagram, este detenido. Sí, tienen redes sociales, los presos también, porque alguno se lo está preguntando. No solo tienen autorización para tener teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares, sino que además se dan el gusto de usar redes sociales, cosa que supuestamente está prohibida. Por eso hay tantos secuestros extorsivos que son comandados de la cárcel. Y por es decir, esta es una de las razones por las cuales todos los capos criminales de Rosario siguen siendo capos criminales aunque estén en la cárcel. Digo, lo de Rosario es como un ejemplo de lo que está diciendo Rolando, ¿no? Claramente, todo el mundo sabe lo que está pasando en Rosario, ya no vamos a dedicar a este tema, no en el programa de hoy, pero es un ejemplo de lo que está diciendo él. Sí, los presos tienen redes sociales y tienen mucha ocurrencia para seguir delinquiendo algunos y para mandar estas fotografías así al público en general. Ya llegaron. Ya llegaron, dijeron. Richard, está acá atrás nuestro la foto de los rugbyers que por ahora van a seguir viviendo en este penal, acá en Melchor Romero. Lo que nos decía Tomei hace un rato es: siguen igual que como estaban antes del juicio. Están divididos en celdas de donde viven de a 2 y están separados del resto de la población carcelaria, de la población de Melchor Romero, de quienes le sacaron esta foto que ustedes ven acá. La pregunta es: ¿los van a trasladar? ¿Los van a sacar de este lugar? Por el momento no hay ninguna decisión tomada. Hugo Tomei dice: yo no tengo ninguna novedad, por el momento van a seguir en Melchor Romero. Estamos a la expectativa de que el servicio penitenciario decida algo, porque se ha especulado mucho durante la semana, Ricardo, después de las 5 perpetuas y de las 3 condenas a 15 años de prisión, sobre dónde iban a cumplir estas penas. Si los iban a mandar a los condenados a perpetua a una cárcel de máxima seguridad. Se ha hablado mucho de la posibilidad de Sierra Chica, del penal de Alvear, de Urdapilleta. Lo cierto es que nadie tiene una decisión tomada al respecto. A mí lo que me han dicho es: por ahora van a seguir ahí y en todo caso lo que haremos es meterlos primero en un pabellón de Melchor Romero de
presos de buena conducta, de presos Sí. de edad avanzada, Sí. como para empezar a habituarlos a lo que es convivir con otros detenidos, porque por el momento en esta alcaidía prácticamente no ven a otros detenidos. No están solos. Tienen 3 horas en el patio por día para recrearse, pero no están con el resto de los presos. Y para el servicio penitenciario es una gran preocupación. Sí, ¿Qué claro. pasa si los sacan de esta situación y los mandan a una cárcel común? Porque imaginen la repercusión que tendría si alguno de estos 8 condenados termina lesionado, termina sufriendo algún Agredido. tipo de agresión. Claro. Porque se Claro. convertiría en noticia de inmediato y tendría que empezar a dar explicación el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta y una nadie cosa. quiere eso. Hay que tener en cuenta una cosa. A ver, ellos están condenados en primera instancia. Todavía no les corresponde un juez de ejecución penal. ¿Por qué? Porque la sentencia no está firme. Una vez que la sentencia esté firme, se le designa un juez de ejecución penal, que es aquel que supervisa cómo se va cumpliendo la pena y las etapas de progresión, de mejoramiento, no sé cómo decirlo, que van teniendo los presos, para que en determinado momento puedan volver a la sociedad, más allá de que ellos los que tienen perpetua tienen una condena larguísima por la libertad condicional. La pueden pedir recién a los 35 años, hay otro artículo que dice que no te la van a dar. Bueno, más allá de todo eso, técnicamente el destino de estos muchachos hoy depende del Servicio Penitenciario Federal con la aprobación del juzgado que los condenó. No hay juez de ejecución penal. El Servicio Penitenciario Federal hace de órgano administrativo y de seguridad del Poder Ejecutivo. No depende de la justicia el Servicio Penitenciario de la provincia. Depende del Poder Ejecutivo, no del judicial, del Ejecutivo. Entonces, entre ellos y el tribunal van a resolver algo. Tal vez dejen todo como está, como decía Rolando. Es la posibilidad. Lo dejen Richard. todo como está hasta que haya una sentencia que ya no se pueda apelar Claro. en los carriles normales. Recursos de queja y todo eso. No. En los carriles normales, que es la sentencia de casación. Ahí sí van a tener un juez de ejecución penal, que es el que puede decidir, que vayan todos juntos a tal lado, que se separen. Lo ideal, lo que se pretende, es que evitar el desarraigo. El tipo está condenado a perpetua o a 18 o a 20 años de prisión, que esté en un penal más o menos cercano a su lugar de residencia. Es lo ideal, no siempre es lo posible. Claro, ese quizás sería el penal de Campana. Quizás, Pero hay que ver si tiene el Servicio Penitenciario Bonaerense la voluntad de enviarlos a una situación de detención más severa sin que la condena del Tribunal Oral 1 de Dolores esté confirmada, porque es un riesgo para ellos y las repercusiones de lo que podría llegar a pasarle a los rugbyers en cualquier situación de convivencia en un penal son aún más delicadas con un fallo que todavía no está firme. Claro. Un fallo que fue duro, que fue justo, pero que todavía no está firme. Con lo cual todavía se está esperando la apelación y todavía se está esperando ver qué dice la Cámara de Casación Penal bonaerense. Quizás después de que haya una resolución se produzca el traslado o no. Por ahora todo sigue igual. Tomei sigue siendo el abogado defensor de estos 8 condenados. No es cierto que Blas Sinali se haya abierto del resto, tampoco lo ha hecho alguno de los otros. Siguen siendo un bloque, aún después de las condenas que fueron desparejas entre ellos, digamos, 5 perpetuas y 3 que recibieron 15 años de cárcel. Igual siguen todos con la misma estrategia, ni eso les ha quebrado. Bien, bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de un caso que tiene que ver con una venganza. Una venganza. Yo creo que sí. Es una venganza que tiene como protagonistas a 2 chicos. Pero para hablar de este caso, protagonistas a 2 chicos, uno muere, el otro morirá. Uno muere, el otro morirá. Más suspenso no le puedo crear. Es un caso para el desarmadero. Sí, claramente para el Y desarmadero. para... Poneme la música. Ahí está. Ahí está. ¿Vamos al desarmadero? Dale, dale. Richard, yo te propongo que empecemos a hablar de este caso, que es el caso de Aversa. Sí.
de manera cronológica, porque me parece Dale, que es dale. lo que mejor permite entender todo lo que ha sufrido cada uno de los integrantes de las dos familias, Sí. lo que ha pasado y cómo se llegó a un desenlace quizás inesperado. Es verdad. Todo el caso de Aversa, así lo conocemos nosotros, es un caso que quizás no ha sido revisitado habitualmente No, por el periodismo. no. Vos y yo que lo hemos trabajado Sí. lo tenemos siempre presente porque es un caso muy fuera de lo común. Un caso que empezó en realidad en el año 2000, Empezó en el 2000, sí. cuando Emiliano D'Aversa tenía 16 años. Dos chicos, 16 años Emiliano, salía con una chica cuya hermana salía con otro muchacho, entonces los varones se hicieron amigos. Claro, El Guillermo Salomón era. Guillermo Salomón era el otro muchacho que tenía 20 años. Tenía 20. Tenía 4 años más que Emiliano. Tenía 4 años Este es Emiliano, el que están viendo acá. Este es Emiliano atrás nuestro. D'Aversa. Pero imaginen, dos jóvenes que se conocen porque están saliendo con una pareja de hermanas. Claro, era pareja de hermana y bueno, nada, cada una sale con un chico, los chicos se hacen amigos. Sí, eran chicos de San Martín, Exactamente. exactamente de la zona de Villa Bosch. Dos chicos que además de compartir esto, cuando se conocen, este vínculo de alguna manera de concuñados, lo podríamos Sí, llamar, sí, sí, si sí. hubiera habido alguna formalidad en toda esta situación, compartían también la pasión por los autos. Les gustaban mucho los autos, armaban autos para correr, eran dos fierreros viejos, les gustaban mucho los autos. Uno, es decir, la familia de Salomón, el padre, Alfredo, había sido ex panadero, pero tenía ahora una remisería. Y el padre de D'Aversa tenía una perfumería. La familia de D'Aversa tenía una perfumería. Comerciantes. Eran comerciantes. Pero ellos, a raíz de esta relación y de esta amistad, coincidieron a la vez con esta pasión. La pasión por los coches de carrera. Y bueno, conocían algo de mecánica y se metían a preparar autos para salir a correr. Con uno de esos autos, Richard, el 25 de diciembre de 2000, vean la fecha, estamos hablando de Año 2000, ¿eh? Nochebuena, Navidad. Sí. 25 de diciembre de 2000, Willy Salomón, el joven Claro, de 20 a años, Salomón le decían Willy, sí. pasa a buscarlo a Emiliano D'Aversa por su casa, Sí. con su coche, un Fiat Palio, para ir a dar una vuelta. Se van y los familiares de estos dos chicos no vuelven a tener noticias de ellos durante varias horas, Sí. hasta que reciben el llamado que nadie quiere recibir, el llamado de la policía. El auto volcó. El auto volcó, demasiada velocidad, Márquez y la ruta 201. No sé si está a 100 kilómetros, creo, del Palomar. Sí, más o menos la zona del Bueno, el Palomar. asunto es que volcó el auto con una desgracia. Willy Salomón muere en esa circunstancia. Cuando vuelca el auto, Willy Salomón muere. Emiliano D'Aversa, que estábamos viendo recién, se salva. Se salva Más porque chico se salva. lo que ocurre es que según las pericias el auto iba a más de 120 kilómetros por Sí, hora, sí, va muy fuerte. toma una curva muy rápido, vuelca, muere Willy Salomón, después se hacen pericias sobre el coche y se descubre que el coche estaba preparado para correr, Sí. que tenía las suspensiones bajas, que tenía bolsas de arena en el baúl, algo que en una época por lo menos era común, la verdad no sé si lo siguen haciendo, pero le suelen poner bolsas de arena en el baúl para que el auto vaya más pegado al piso, tenga Claro. más adherencia, Claro. poder acelerarlo más y que no pierda la estabilidad. En este caso la perdió. Sí. Cuando choca, Sí. se descubre todo esto y empieza una causa judicial, Richard, por la muerte de Willy Salomón. Y sí, la causa judicial es de Maduro. Ha habido un accidente de auto y entonces hay una persona muerta, hay que determinar responsabilidades. Lo primero que surge ahí es el homicidio culposo. Bueno, en fin, hay que ver qué pasó. Pericias y toda la mano. El asunto es que la familia Salomón, o sea, la familia de Willy, el que murió en el accidente, inmediatamente descarga toda su bronca en su amigo, en Emiliano D'Aversa. ¿Por qué? Porque dice, Emiliano D'Aversa era el que manejaba y era el que provocó el accidente, en una palabra, fue el que provocó la muerte de nuestro hijo, de nuestro Tenía familiar. 16 años, dicen Emiliano D'Aversa, y él iba manejando. Él iba manejando. No tendría que haber estado manejando. Claro, no tenía registro.
tenía 16 años en el año 2000, los pibes no tenían registro, y además iba manejando él. Pero ¿Pero qué decía el expediente? cuando van a ver el sumario expediente, policial. claro, la policía, ¿qué dice? En el asiento del acompañante estaba Emiliano D'Aversa, El sobreviviente. el sobreviviente. O sea, ustedes, familia Salomón, que le echan la culpa a Emiliano D'Aversa de estar manejando y provocar el accidente y matar a Willy Salomón, se equivocan. Porque Emiliano D'Aversa iba del lado del acompañante, con lo cual el que manejaba era su hijo, era Salomón. Pero los Salomón no lo creen. No lo creían en ningún momento. Siempre estuvieron convencidos de que el accidente lo había provocado Emiliano, que Willy nunca hubiera perdido el control así del auto, y empiezan a hacer como una indagación entre policías y se meten en la causa, en este expediente que investigaba la muerte de Willy Salomón, Sí. y piden todo el tiempo que se lo impute a Emiliano por la muerte de Willy. ¿Y qué dicen? Sí. A nosotros la policía nos dice, cuentan los Salomón, que acá los D'Aversa pusieron plata para que el acta policial dijera que en realidad estaba manejando el que murió, para ubicarlo falsamente a Emiliano D'Aversa en el lugar del acompañante. No hay prueba alguna de eso. Pero los Salomón se agarraron de esa cuestión y empezaron a decirlo. Sí, lo insistieron, en el expediente lo dijeron varias veces. Claro, no, Hicieron ellos lo dicen, sí, presentaciones, pero bueno. decían, citen a declarar a tal policía, Sí. acá hay pruebas de Si que... mal no recuerdo, vamos a corregir. Me parece que los Salomón dijeron que los D'Aversa habían pagado 10.000 pesos. Sí. Y aquel entonces, imagínense, año 2000, es una barbaridad. Ahora son 2 pesos con 20. No, pero eran 10.000 pesos dólares, digo, En ese sí. para tener una noción. En ese entonces sí. Bueno, 10.000 pesos para que hagan el cambio en el acta, hagan el cambio de posición de los dos Sí, muchachos. incluso los Salomón decían, a nosotros también nos ofrecieron. Después nos ofrecieron, si quieren pongan plata, y Claro. nosotros cambiamos la Policía versión. corrupta, bueno, en fin. Sí, van al mejor Agarran postor. cata de todos lados. Eso era lo que planteaban. Y es cierto que el expediente donde se investigaba cómo había muerto Willy Salomón tuvo un devenir extraño. Se perdió en Sí. 2 ocasiones, luego se recuperó, se perdieron fojas. Había cuestiones que no terminaban de ser del todo claras en ese expediente. Déjame decir una cosa. ¿Usted está pensando que estamos hablando de un accidente de tránsito? Siga escuchando. Lo que va a pasar después, Richard, es que, llegado a determinado punto, los Salomón se encuentran con que la justicia no les va a dar la respuesta que ellos No. buscan. Lo de justicia lo va a dejar así. O sea, que Que no lo- manejaba era Salomón sí. y el que iba de acompañante era D'Aversa, que se salvó. Y que no lo iban a imputar a D'Aversa nunca, No, que nunca iba no. a ser juzgado, que nunca iba a ser condenado por la muerte de su amigo. La familia Salomón se puso muy dura. La madre de D'Aversa quiso ir al velorio y no la dejaron entrar. Es más, creo que la novia de D'Aversa le dijo, señora, no vayan, porque el ambiente contra ustedes es feroz, es tremendo, es muy malo. Y creo que se quisieron acercar y no pudieron ni acercarse, en una palabra. Bueno, así estaban las cosas. Así estaban las cosas desde un primer momento en el que se produce la muerte, fines del 2000. Hay una lucha de los Salomón judicial y en un momento dado los Salomón renuncian a ese camino, Richard, y deciden buscar otra forma de solucionar lo que había ocurrido. Si por la justicia no vamos a obtener lo que nosotros pensamos que pasó y el castigo que queremos para Emiliano D'Aversa, lo vamos a buscar de otra manera. La primera cosa fue echar mano de un secuestro. ¿Qué es echar mano de un secuestro? ¿Secuestraron a Emiliano? No, pero esa era su intención. A quienes secuestraron fueron a 4 amigos de Emiliano. Lo secuestraron, un grupo de allegados a los Salomón, los secuestraron, los llevaron a Fuerte Apache, los tuvieron ahí en malas condiciones y la idea era que esto trascendiera y lo conociera Emiliano y fuera a buscar a sus amigos y ahí agredir a Emiliano. Porque, Richard, el secuestro se produce en la puerta de la casa de Emiliano. Sí, creo que era el cumpleaños. Era el cumpleaños de Emiliano. Ah. Emiliano estaba cumpliendo 18 años. Estamos hablando del 2002. Ya estamos en el 2002. Sí. Emiliano había hecho un festejo en su casa, salen unos amigos a comprar puchos y los levantan con un auto. Y les dicen, Sí, sí. queremos a Emiliano, Sí. que venga Emiliano. Queremos que pague por lo que hizo. Se lo llevan a Fuerte Apache, uno imagina, lo cuenta de manera
como una crónica, con Sí, detalles, sí, sí. pero ponerse en el lugar de estar en Fuerte Apache en manos de desconocidos, con una amenaza de muerte y que te estén exigiendo que tu amigo vaya al lugar. Estamos hablando de chicos de 18, 19 años Sí, claro. sometidos a esa situación. Finalmente los liberan a estos jóvenes. Sí, porque se conoce, se corre la voz y la cana estaba en los alrededores. Los tipos se dieron cuenta y Emiliano no va y terminan liberando a estos pibes que no dijeron ni mu después. Imagínate el pánico Ni mu. que atravesaron. La familia de Emiliano D'Aversa, del sobreviviente de este accidente, empezó a recibir por esos días cartas en la casa. Cartas que, según iban a contar tiempo después, estaban firmadas por el chico que había muerto, Willy Salomón. Willy Salomón. Imagínate, recibís la carta con una amenaza, con una exigencia de que te hagas cargo de algo que pasó, y el que firma es el chico que murió, Willy Salomón. Recibían esas cartas en su casa, en su negocio, Sí. los D'Aversa. Amenazas, tal vez seguimientos. Había toda una cuestión contra los D'Aversa, que bueno, la prueba más evidente era ese tipo de carta que era claro de quién venía. Estaba firmado Willy, o sea, el chico que murió, Willy Salomón. También reciben llamados en la casa. Llamados, Los sí, D'Aversa, tenés razón, sí, donde tenés los razón. amenazan de muerte, donde sí. le dicen que no iban a quedar las cosas así, que a Emiliano le iban a hacer pagar lo que había hecho, porque los Salomón nunca se apartaron de su convicción de que su hijo, en el caso de Alfredo Salomón y su hermano, porque también estaba Gloria Salomón involucrada en esta situación, había muerto por culpa de Emiliano y que lo habían encubierto y que habían puesto plata para taparlo y por eso lo querían matar. Lo querían matar. Lo querían matar. A ver, llegamos a un punto en el cual lo que había comenzado como una amistad entre dos pibes, después un accidente de tránsito, un duelo que nunca se realizó porque buscaban venganza, los Salomón y qué sé yo, llega hasta esta decisión. Bueno, no podemos ir por la justicia, lo vamos a matar. Todo esto basado en algo que no fue comprobado. Jamás. Si este muchacho manejaba o no manejaba. Pero aunque hubiese manejado, eso no deja de ser un accidente. Pero el tema era, nosotros queremos venganza. No se bancaron la muerte de este chico de Willy Salomón. El asunto es que la hermana de Salomón, después se sabrá, ¿no? En esa época va a haber a un marinero de prefectura retirado. Prefecto se le suele Sí. decir. En realidad prefecto es un cargo, pero no importa. A un hombre de prefectura que estaba retirado. Y le dice algo. Mataron a mi primo. Le dice la hermana de Willy Salomón. O sea, no dice mataron a mi hermano. Le dibuja un poco la Le situación. dibuja la cuestión. Y nosotros queremos que vos mates al tipo ese o al pibe ese que mató a nuestro primo. Aníbal Salsamendi se llamaba el marinero de prefectura o prefecto. Y le dice, no, señora, se equivoca conmigo. Yo no soy asesino. Yo no soy un sicario. No soy un sicario. No, se equivocó. Quien le dio mi nombre se equivocó. Este pobre tipo lo declaró después, porque bueno, esto tiene un después. Antes de llegar al después pasa algo. Lo declaró. Por ese lado no pudieron hacer nada porque este hombre lo sacó cagando. Va. Alfredo Salomón, el papá de Willy, para esa misma época va a empezar a llamar a armerías. Sí, A averiguar sí, sobre el costo de las armas. Sí. Sobre cómo podía ser para adquirir una pistola, para comprar un revólver. Esto también lo iban a contar tiempo después algunos testigos. Sí, a mí me llamó, me dijo que necesitaba un arma de estas características, me preguntó cuánto costaba, porque evidentemente estaba detrás de tener una herramienta para lograr el objetivo que estaban buscando desde el año 2000. sí, ya estamos, han pasado 2, 3, 4 años más o menos aproximadamente. Pero el asunto, 2 años. Pero el asunto era, estaban preparando todo como para, lo que pasa es, tenían que conseguir el dinero para el sicario, porque al prefecto no le dijeron, no hablaron de eso, porque el hombre los mandó a la miércoles, ¿no?
Tenían que conseguir el dinero para el sicario y tenían que conseguir el dinero, no se olviden que era una, bueno, no digo a la gente, ¿no? Que era una remisería. Claro, No eran potentados. No. Y tenían que conseguir el dinero para comprar el arma. El sicario no venía con su arma. Le daban el arma al sicario, andá ahí, ¿y qué? Y mataba a Emiliano de Aversa. Se empezó a hablar en Villa Bosch. Los Salomón están buscando a alguien que reciba el dinero, un anticipo, que le van a dar el arma, le prometen, y que le van a pagar después de realizado la tarea que le están encomendando. Esto era Vox Populi en Villa Bosch. Sí, lo conocían. Se sabía, en el año 2002, todo el mundo sabía que a Emiliano de Aversa se la tenían jurada y que estaban buscando cómo concretar el plan. Hay que recordar siempre cómo nació esto, ¿eh? Siempre. ¿Cómo se llega a tanto? Bueno, el asunto es ese. Todo el mundo lo sabía y al final de cuentas lo hicieron. Lo concretaron. Quiero decir, ¿concretaron qué cosa? Consiguieron un sicario y le consiguieron un arma y le pagaron al sicario. 20 de mayo de 2002, Richard. Fíjate, 2 años después. habían 20 de mayo pasado del 2000. Ahí está. poco menos de 2 años del Sí. momento del accidente de Del tránsito accidente, en el sí. cual había muerto Willy Es verdad, Salomón. menos de 2 años. Claro, Tenés razón. Estamos Sí, menos hablando 2 de años. 1 año y unos 5 meses. Sí. Emiliano de Aversa había empezado a trabajar en la perfumería de sus padres. Claro, tenía Ahí una en San perfumería, Martín. exactamente, sí. Ellos tenían la perfumería, él iba a atender algunos días y en algunos horarios quedaba solo. Sí. Un negocio familiar. Sí, un negocio familiar. Típico, vos te encargás el turno de la mañana, vos te toca la tarde. Voy a comer, quédate vos, o vuelvo a la tarde. Sí, tal cual lo decís vos. Sí. Arco Iris se llamaba la perfumería. Arcoíris. Va a entrar un hombre a esta perfumería, va a cerrar la puerta, se va a acercar hacia Emiliano, que estaba atendiendo, y va a sacar un arma. Lo va a amenazar. Emiliano, uno imagina, porque no había testigos, habrá pensado que se trataba de un robo. Exacto, sí. Y este hombre lo lleva al baño de la perfumería. También uno puede imaginar que al llevarlo al baño, Emiliano pudo haber pensado, bueno, me van a encerrar acá. Claro, me va a encerrar acá, va a ir Como ha a, pasado 2 millones de a robar la recaudación de la perfumería, se va a escapar y esto terminará acá. Pero no fue así, Ricardo. Porque en el baño, este hombre, este desconocido que había entrado a la perfumería, va a sacar una pistola calibre 22 con silenciador y le va a pegar 6 tiros a Emiliano. 18 años tenía nada más. La venganza estaba cumplida. Le dejó el reloj, le dejó la cadenita, le dejó el anillo, tenía un anillo de oro Emiliano, un anillito. Y creo que llevaba encima del pantalón 20 pesos. O sea, no fue un robo. Tampoco llevó nada de la caja. No fue un robo, fue una ejecución. Una venganza. Fue una venganza. Ahora, cumplida la venganza y teniendo los antecedentes que vos tenías de los Salomón, ¿cómo haces para probar que fueron los Salomón? El vínculo entre una cosa y la otra, además, Ricardo. Porque sí, hubo un accidente. Hay una familia que dice que viene siendo amenazada y hay un crimen. ¿Cómo vinculas una cosa con la otra? Ahí está, mirá, estas imágenes que estamos viendo son de la La perfumería. noche de crimen, claro, cuando matan a Emiliano, justamente. Sí, claro, un pibe de 18 años que causa conmoción en el lugar, claro, ¿cómo es esto posible? Es decir, estamos hablando del año 2002. Después, la maroma de delitos crecería mucho más. Pero bueno, estamos hablando del año 2002, la gente se reunió allí, los vecinos, los amigos se reunieron ahí. 6 tiros. Dicen que Salomón pagó 8.200 pesos. Dicen que. Se dijo en el juicio, porque luego abrió un juicio. Pero ¿cómo se prueba todo esto? Alfredo Salomón, que es el capo de la familia, el jefe de la familia Salomón, había sacado créditos. Bueno, esa era una punta para los investigadores. ¿Para qué necesitaba la plata? ¿Para qué necesitaba la plata? Él dijo, no, además se iba a comprar un arma. No, lo que pasa es que mi otro hijo, Alfredito, para protegerlo por el tema de la inseguridad, qué sé yo, alguna vez lo quisieron asaltar y que esto que lo otro.
Dígame una cosa, señor Alfredo Salomón. ¿Usted qué sabe de la muerte de Emiliano de Aversa? No sé, habrá sido un ajuste de cuenta por el narcotráfico. ¿Cómo? ¿Cómo? Drogas. ¿Qué tiene que ver el pibe de Aversa con drogas? No. Ahí como que parecía una salida de momento como para despegarse del tema. Pero estaba el asunto de la compra de armas. Y para plantear una hipótesis alternativa, digamos. Sí. Lo que quería él era Sí. desviar la investigación hacia otro lado. Plantear, bueno, miren que por ahí andaban en cosas raras los de Aversa, por ahí se vengaron de ellos por otra cosa y fue otra gente. Sacaron créditos por 400 pesos, varios créditos. Ellos dijeron que era para arreglar el auto. ¿Qué dice la hermana? Pues la hermana fue, la hermana de Salomón, Gloria. que fue la que había ido a ver al prefecto que no le dio bola. No, lo que pasa es que a mi marido le robaron los documentos y con los documentos estos delincuentes, unos delincuentes que nosotros no conocemos, entraron a sacar 3 créditos. Ah, fueron otros. Fueron otros. Con tu documento. De esta manera hicimos este dinero. O sea, claro, revisaron las cuentas, a ver de dónde había sacado la plata para el sicario, para el arma, qué sé yo. Y empezaron a ver todas estas cosas que tenían que ver con explicaciones que no se sostenían. Después va a aparecer, Richard, un testigo de identidad reservada que va a decir también lo mismo que contó este ex prefecto. A mí Sí. me vinieron a ofrecer el trabajo. A mí me prometían 500 pesos, el arma y pagarme el resto una vez consumado el asesinato. Yo no agarré, dijo, pero a mí también me lo ofrecieron. Sí, fueron presos Alfredo Salomón, fue presa su hija, fue preso el marido de su hija, y no me acuerdo si me parece que nadie más. En algún momento hubo un remisero Ah, detenido porque tenían la sospecha, los investigadores, de que quizás ese remisero había sido el sicario. Finalmente lo descartaron antes del juicio oral. Al juicio fueron los Salomón, padre de la víctima del accidente, el accidente de Willy. la hermana de Willy Salomón y el marido de la hermana, fueron todos a juicio. Se habló en ese juicio de quién podría haber sido el sicario. Alguno dio un nombre Sí. y dijo, fue fulano de tal. Yo lo vi 3 días después del crimen de Emiliano de Aversa con un coche nuevo, lo cual le daba cierta O verosimilitud. sea, no lo fueron a buscar a otra provincia No, ni todo a era otro del país. barrio. No, Todo era en el barrio. todo era en el barrio. Ahí estamos viendo, mira, este es el juicio. Bueno, y al final de cuentas, a los 3 le hicieron juicio y estas son las imágenes del juicio a la familia Salomón. Ahí lo tenemos. Fíjate, Richard, el juicio iba a ser por homicidio agravado por promesa remuneratoria. Claro, es el típico asesinato, el que paga la mano del asesino. Mira, me parece que tiene audio y lo podemos Partido escuchar. 3 por unanimidad es que resuelve condenar a Alfredo Salomón y a Claudia Delia Salomón, ambos de las condiciones personales sobrantes al comienzo del veredicto, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. Por ser instigadores, finalmente responsables del delito de homicidio agravado por promesa remuneratoria cometido el día 20 de mayo del año 2002 en la localidad de Villabosch, partido de 3 de febrero de esta provincia, en perjuicio de Emiliano. En esa época no se hacía callar al público. No, se permitía que se manifestara libremente como un juicio público debería ser. El público está ahí. Sí, mientras no y altere el reacciona, orden, o en mientras no todo agreda a caso- nadie. En todo caso, parás la lectura, Sí. pedís un poco de calma y después seguís, en fin. Pero bueno, está bien. Ahora, apenas se escuchó la perpetua, Salomón se asomó para ver quién festejaba y quién no Sí, festejaba. miraba. Y fue en Villa Bosch, 3 de febrero, quería aclarar eso, porque Ah. es jurisdicción de San Martín, pero esto ocurrió en 3 de febrero. Vos sabés que la que está ahí abrazando a su marido, Norma, la mamá de Emiliano, La verdad, Emiliano. en ese juicio llegó a contar que ella en un momento fue a visitar la tumba de Emiliano Ah, sí, sí. y se encontró Dale. con unos claveles. Sí. Había 3 claveles. La tumba de su hijo. En la tumba de su hijo. Por el cual fueron condenados los Salomón. La tumba de su hijo, Todavía de no se había hecho Emiliano el de juicio, Aversa. pero Emiliano ya estaba
muerto, ya lo habían asesinado. Sí. Ella fue a visitar la tumba de su hijo y se encuentra con 2 claveles y con un mensaje que decía: estos son para los hermanos de Emiliano. También los vamos a matar. Eso lo contó ella, esta mujer que se abraza la que estaba ahí. de esa manera tan desgarradora con su marido al escuchar la sentencia de prisión perpetua para los Salomón. Para 2 de ellos, el padre y la hija, el marido de la hija fue absuelto. Sí, le dieron el beneficio Mario de la duda. Manchero fue absuelto. Nunca quedó claro si había tenido una participación. La No. justicia dijo No, el no, beneficio de tuvo la duda dudas. jugó a su favor. A otra Lo cosa. que nunca se determinó fue quién ¿Quién entró fue? aquel día de ¿Quién 2002 fue a la el sicario? perfumería Claro. y disparó 6 tiros contra Emiliano. El sicario nunca fue detenido, nunca fue identificado, Vos sabés mucho muy menos bien, condenado. también como yo, que de estos casos hay muchos, donde vos llegás a la mitad de la justicia, a la mitad de la resolución o esclarecimiento del caso, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, y quedan huecos que nunca se van a conocer. Este es uno de ellos. ¿Quién fue el sicario? Los mandantes, quienes pagaron la mano del sicario, estaban acá y fueron condenados a perpetuo. Caso totalmente inusual. Sí, totalmente. Vamos a ver a Miguel, dale. Miguelito. A ver qué dibujó Vamos a ver a Miguel. sobre el caso. Bueno, A ver, Miguel. sí, acá está. Interpreté esto, que bueno, es el momento de que lo toma a Emiliano. Claro, cuando lo van a matar a Emiliano ahí en la perfumería. Todos los detalles. Miguel Paraíso siempre nos muestra lo que no pudimos ver. En este caso, lo que nadie vio. No. Es la perfumería, Exacto. el momento en que lo amenaza con un arma y atrás se ve el baño, la puerta Exactamente. del baño ¿Dónde lo lleva? donde lo iba a ejecutar el sicario. Sí, ¿Viste? claro. El nivel de detalle de Miguel no deja de asombrarnos. nunca. Buenísimo, Miguel, como siempre, la verdad. Muchas gracias. Ya me alcanzan los elogios para Miguelito. Sí, pueden entrar al Instagram de Miguel Sí, Paradiso Arte, y ahí van a ver este y todos los dibujos que hace para Cámara del Crimen, que son siempre espectaculares, siempre fuera de lo común. Gracias, Mike. Gracias, muy amable. Nosotros, en la cámara que fuese, hacemos un corte. Ahí está. Rolo. Richard Blas Correas es este jovencito que aparece aquí detrás mío. 17 años tenía. En la noche del 5 de agosto de 2020 salió con 4 amigos en un auto a tomar algo. Recuerden, era plena cuarentena, cuando había una gran cantidad de medidas absurdas, de restricciones, de imposibilidad de salir, de horarios a los cuales podías volver a tu casa. Cada provincia era un mundo, cada uno hacía lo que quería. En ese contexto habían habilitado ciertos lugares para poder salir a tomar algo. Blas lo hizo junto a un grupo de amigos en un auto. Cuando volvían, ya en los primeros minutos del 6 de agosto de 2020, pasaron junto a un retén policial. Sí. Había policías de la provincia de Córdoba cortando, haciendo controles en la calle. Y uno de los amigos de Blas, el que manejaba, vio que estaban con las armas en la mano. Estaba con las armas en la mano. Sí, después vamos a poner las imágenes. Sí, vamos a verlas ahora en instantes, las imágenes, pero lo cierto es que el amigo de Blas se asustó, como le puede pasar a cualquiera, y sorteó este retén policial. La respuesta de los policías fue asesina. Véanla porque vale la pena recordarla. A los que están viendo es al suboficial Lucas Gómez y al cabo Javier Alarcón, de la policía de Córdoba, que al ver que un auto no se detenía, en ese auto iba Blas con sus amigos. Dispararon 4 tiros Gómez, 2 tiros Alarcón. Mataron a Blas Correa. Le acertaron a Blas Correa solamente de milagro, porque podrían haber matado a los 5 chicos Hubieran matado a los que chicos, iban como en el ha auto. pasado en otras En otros casos, le acertaron a Blas. Los amigos de Blas, cuando se dieron cuenta de que estaba herido, lo llevaron a una clínica, a la clínica Concagua.
pidieron por favor que lo asistieran. Se estaba desangrando, pero todavía estaba vivo Blas. El empleado que estaba en la puerta le dijo, no, acá no atendemos urgencias. Váyanse para otro lado, vayan para un hospital público. Los chicos arrancaron otra vez, desesperados. ¿Y quién los detuvo? La policía. Los frenó. Le pidieron ayuda para Blas. Los trataron como criminales. Blas nunca llegó a tener chance de salvarse por los disparos de la policía y después por la actitud que tuvieron otros policías cuando los ubicaron. En el medio hubo otro grupo de policías que se encargó de plantar armas para fingir que Blas y sus amigos eran delincuentes y que les habían disparado a los policías y que ellos habían respondido a una agresión. Todo falso. No fue en la época de la maldita policía, ni fue en la provincia de Buenos Aires, donde sí ocurrieron cosas como esta, no fue en el año 76, 78, no. Fue ahora. Fue el 5 de agosto del año 20, en Córdoba. O sea, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Bueno, la policía de Córdoba tiene el antecedente de haber dejado a toda la ciudad, por lo menos toda la provincia, sin servicio por una cuestión de plata, de sueldo. Sí. Porque no tienen que cobrar, pero dejaron, o sea, la consecuencia Se retiraron de fue, la calle. Se retiraron de la calle. Bueno, tiene mucho antecedente. Ahora se le agrega, entre otros, se le agrega de gatillo fácil. El tema es que se ha comenzado un juicio. En Córdoba los juicios son orales y públicos y por jurados. Muy bien. 10 jurados del padrón electoral, se elige a 10 personas y 2 profesionales. ¿Saben por qué estamos hablando de este caso? Estamos hablando de este caso porque los jurados no van, renuncian. Por cuestiones de salud, cosa que uno puede entender, pero por cuestiones laborales. Por cuestiones laborales. Y ser jurado es como ser testigo, es una carga pública. Bueno, el tema es que el juicio avanza a los tropezones porque cada 2 por 3, ya son 6 los jurados que se han borrado. Que se borraron. Es decir, imagínense, nosotros queremos el juicio por jurado, porque está en la Constitución, porque es un método para que el ciudadano participe, y se van y renuncian. Entonces no puede haber juicio. Tienen que juzgar a 13 policías que están en el banquillo y quien más está reclamando por esto. El miércoles no hubo audiencia por falta de jurados. Es la mamá de Blas Correas, Soledad, que está en comunicación con nosotros para hablar de esto y también de las amenazas que ha sufrido y los atentados que ha sufrido en el último tiempo. Soledad, muy buenas tardes. Ricardo Canaletti y Rolando Barbano te saludamos desde Cámara del Crimen. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por el espacio. La verdad que es importante que se sepa lo que pasa en Córdoba, que como no es Buenos Aires, viste, a veces hay situaciones en el resto del país que pasan y que no tienen la misma repercusión, y la verdad que lo que está pasando es bastante grave. Nosotros hace 2 años y medio que venimos luchando y en el tramo final, el miércoles, estuvimos a punto de declarar un juicio nulo. La verdad que fue una situación tremenda, de mucho dolor, de mucha desazón, muy triste, y más cuando hay un gobierno en el medio, ¿no? Porque nuestra lucha siempre fue contra la violencia institucional, con un ex ministro de Seguridad que aceptó que hubo violencia institucional, que este caso le recordó a los años 70, esas fueron sus palabras en la justicia, y entonces te entran un montón de dudas de dónde estoy parado, de qué me espera, del miedo. Como ustedes dijeron, sufrimos 3 situaciones raras. Si bien la inseguridad es una realidad, vivimos 3 situaciones muy raras en un mes que te hacen pensar si no tengo que agarrar mis hijas y irme del país. La verdad que es muy triste porque no es lo que quiero. ¿Y por qué tanta preocupación de tu parte? ¿Son policías los que están amenazando? ¿Hay una corporación policial que los está presionando? Está bueno que lo contemos para exponerlos, porque sabemos que te han roto vidrios del auto, que han proferido amenazas en tu contra. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Qué está en juego y quiénes podrían estar detrás de esto que estás sufriendo vos, que solamente estás pidiendo justicia por el asesinato de tu hijo, de un chico de 17 años? La verdad que no sé qué hay detrás. Yo no quiero sacar conjeturas y siempre he sido muy cuidadosa con mis palabras. La realidad es que es raro que en un mes ataquen solamente a nosotros. En el barrio fuimos los únicos
que sufrimos, mi hijo le robaron el auto, sufrimos una pedrada en el portón de casa y después rompieron mi auto simplemente por una cuestión de daño. Y la verdad que en otra situación yo diría fue un caso de inseguridad. Ante lo que estoy pasando y viendo que acá hay 13 policías que están imputados, donde ya las pruebas y las cámaras demuestran que están los 13 implicados, digamos, que son, a mi vista, digamos, son culpables, y además se va a correr vista de por lo menos 15 oficiales más que participaron esa noche y que tampoco hicieron nada por salvar la vida de Blas. Y eso demuestra que hay un gobierno que estuvo ausente. Bueno, sí. El gobierno de Córdoba es muy fuerte. Pero yo, a ver, la policía es la agencia de seguridad del Poder Ejecutivo del territorio de que se trate, en este caso de Córdoba. Es la agencia de seguridad. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Para quien está afuera, se lo ve bastante simple. No estoy diciendo que me haga ninguna evaluación. Hay un caso de gatillo fácil. Un chico muerto por policías que fueron filmados. Es un caso de un homicidio que está filmado. Ahora, muy bien. 13 van a juicio y los jurados van renunciando de a poco. 2 más 2 siguen siendo 4. ¿Me explico? Sí. Por eso es el miedo. Una cosa trae a la otra. Digo, lamentablemente estamos en un año electoral. No sé qué hay detrás de esto, o si hay algo detrás de esto. Pero con decir eso, nos estás diciendo dudar. Que no va a pasar nada. De hecho, la última audiencia estuvo a punto de una se suspendió. Nada. Claro. Bueno, una se suspendió. Yo estoy convencida que vamos a tener sentencia. Bueno. Pero la verdad es que los responsables de que Córdoba esté como esté no son esos 13 policías. Yo soy muy honesta. Mi hijo no vuelve más a mi casa. Y los responsables de que Córdoba esté como esté y que mi hijo esté muerto no son esos 13 policías, son los autores materiales. En Córdoba hace unos años la policía se convirtió en una salida laboral. Entonces yo tampoco me puedo agarrar contra policías que van a trabajar por un sueldo ínfimo y que son víctimas de un sistema que no funciona. Acá a la seguridad no se le da el valor que se le tiene que dar. Hablen con quien quieran en Córdoba, la inseguridad es una cuestión tremenda, no se puede salir más a la calle, estamos en una situación extrema. Y encima cuando salís a la calle no sabes si el policía que está del otro lado está apto. Entonces es muy triste. Honestamente he conocido muchos buenos policías, me han acompañado muchos buenos policías a lo largo de estos 2 años que me han dicho sentimos vergüenza por lo que han hecho compañeros nuestros. A ver, estas personas están perdidas ya, yo creo que son personas que tienen una falta de amor por la vida propia y ajena porque en definitiva se han arruinado sus vidas. Entonces yo no me puedo quedar en esa. Yo de verdad que, como dije, Blas no vuelve a mi casa. Yo, si bien necesito una sentencia, porque creo que el que hace mal las cosas tiene que recibir el castigo que la justicia determine, pero nada cambia si mañana hay otra mamá frente a una cámara reclamando porque le mataron a un hijo. Y de hecho, en este preciso momento hay 3 casos que se están juzgando simultáneos en los que hay policías involucrados. Y el gobierno no hace nada, y el gobierno pierde las elecciones, entonces es muy triste, y lo mío no es contra el gobierno actual, digo, cualquier gobierno, quiero que de verdad se tome en serio esto, porque no me destruyeron a mí, destruyeron una familia, hay una parte mía que está muerta, una parte de la familia de Joaquín Paredes, que ocurrió días después de lo de Blas, está muerta, una parte de la familia de José Ávila, que ocurrió unos días antes, está muerta. Y te puedo nombrar un montón de casos que pasan en los que la policía obró mal. Y eso el gobierno tiene que decir basta, y esa es mi misión. Digo, mi hijo no va a ser un número más de muertes. Soledad, ¿vos creés que en este juicio va a terminar habiendo justicia, teniendo en cuenta el tema de los jurados populares que no se presentan, que se excusan? Explícanos un poco qué pasaría si no llegan a juntar los jurados necesarios para hacer las audiencias, porque ya varios renunciaron definitivamente, otros se fueron y volvieron. ¿Vos creés que puede haber alguna presión sobre ellos? ¿Tenés miedo de que alguien los esté apretando o quizás que tengan miedo de ser quienes digan que 13 policías son culpables de algo tan aberrante como el crimen de tu hijo? ¿Qué estás evaluando y qué pasaría si se borran los jurados? Si se borran los jurados, literalmente el juicio queda nulo.
quiero creer que no va a pasar. La verdad que el miércoles, en un acto de desesperación de mi parte y teniendo las cámaras todas de Córdoba juntas que me hicieron una nota, apelé a que me acompañen, digo, porque yo no estoy luchando por mi hijo. Esta sentencia es un paso, pero la verdad que le podría haber pasado a cualquiera. Entonces, apelé a la humanidad de cada uno de ellos y de hecho el viernes se reanudaron las audiencias y se presentaron. Yo entiendo que el juicio se hizo muy largo también, que cada uno tiene su familia, que cada uno tiene que salir a trabajar porque estamos en una situación difícil en la que no es fácil que en un trabajo te banquen que vos 2 días a la semana no vayas a trabajar. Quiero pensar bien, pero la verdad que, repito, o sea, Córdoba, el gobierno de Córdoba es un gobierno muy poderoso y bueno, y hoy se está pensando en una elección y digo, no pasa en Córdoba, pasa en todos lados. Es muy triste porque yo estoy buscando justicia por mi hijo, yo no hice nada malo, y si mi hijo me volviera a pedir permiso para salir esa noche, se le diría que sí, porque era algo que estaba permitido. Digo, no, ni mi hijo ni sus amigos hicieron nada malo, simplemente intentar divertirse una noche de su último año de secundario, con todo lo que tenía que ver con la pandemia, que habían estado encerrados, todos muy respetuosos por la situación, y le volvería a decir que sí, que salga, o sea, no hizo nada malo, y se encontraron con policías malos, asesinos, y que tienen que pagar, y que para que eso ocurra necesito que la justicia actúe, que los jurados me acompañen hasta el final, y después empieza la otra lucha. Yo no voy a bajar los brazos, Soledad, porque hasta ahora en Córdoba no cambió nada. Soledad, ¿qué pasaría si Sí. el juicio se declara nulo? Me prendo fuego en tribunales. Lo tengo decidido. Pero bueno, Así te lo digo, me prendo fuego en tribunales. pero digo, hay Me voy otra con mi instancia, se eligen otros jurados, se cambia de tribunal. Sí, hay que arrancar todo de nuevo. Con la Pero no carga lo de que soportaría. hace 5 meses ya que Eh, están en juicio, ¿verdad, Soledad? O sea, Desde el 7 de septiembre. Claro. El 7 de septiembre arranco. sería obviamente... Se lo dije al fiscal, lo dije en la Cámara. ¿Qué dijiste? O sea, prendo fuego tribunales y me prendo fuego yo. Así. No me importa nada. Yo tengo todas las ganas de salir adelante y de hacer lo mejor que pueda por mi provincia, porque la amo a mi provincia y porque quiero que mis hijas vivan acá, no me quiero ir de acá. Pero realmente sería una vergüenza. Quiero pensar que eso no va a pasar, que el 22 van a empezar los alegatos como dijeron y que va a haber una sentencia también para poder seguir adelante y ver qué puedo hacer desde mi lugar de ciudadana para que esto no vuelva a pasar. Yo no quiero que haya ningún blas más. Soledad, ¿cuántos abogados hay de los acusados? ¿A cuántos llegan? ¿Los contaste? 13. ¿Cómo? Son 13. 13 son los Son acusados. 13, ¿Cuántos son abogados 13 tienen en abogados. total? 13, uno cada uno. Ah, uno cada uno. Está bien. Va a haber 13 alegatos, Sí. entonces, digo, también, vos decís, el 22 empiezan los alegatos, Exacto. pero van a necesitar que los jurados escuchen 13 alegatos, más el de la Fiscalía. Va a ser una larga serie de Son jornadas. 2 fiscales. Y si, Va a digo, ser una larga serie. Yo confío plenamente que, Bueno. que el problema no van a ser los jurados. Confío porque, la verdad, soy honesta, en todo este tiempo los vi muy comprometidos. Este caso en Córdoba marcó un antes y un después, no porque Blas haya sido ni el primero ni el último, ni haya sido más importante, pero creo que le abrió los ojos a mucha gente que esto le podía pasar a cualquiera y yo me siento muy acompañada. Y sé que la sociedad en conjunto no va a permitir que ocurra que no haya justicia por Blas, como es el lema nuestro. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? te quería preguntar por algo más, Soledad, porque la jefa de policía actual Sí. dijo en algún momento que lo que habían hecho los policías era una vergüenza, o sea, se mostró compungida por lo ocurrido. ¿Esto cambia en algo? ¿Cambió en algo la policía a partir de que la nueva jefa de la fuerza tomó esa postura o te parece que es solo un discurso para la tribuna? Mira, yo lo voy a separar. Yo debo decir que la actual jefa de policía fue la única persona que se acercó a mí y yo lo tomo como un acto de un ser humano, ¿no? Y que cada vez que nosotros hemos hecho un montón de cosas a lo largo de estos 2 años y medio, como llevar una bandera a la cancha, nosotros somos de Belgrano y nos acompañan mucho desde el club,
llevar una bandera, hacer una suelta de globos, pusieron el memorial de la Secretaría de Derechos Humanos, y yo siempre estuve en contacto con ella porque me parece que lo correcto es que ella sea la primera que se entere para tomar las medidas que corresponden en cuanto a la seguridad, y siempre tuve la mejor respuesta. Cuando tuve estos 3 incidentes, también tuve la mejor respuesta. Pero la realidad es que a nivel general la cosa no cambia, digamos. La cosa no cambia, pero yo quiero rescatar al ser humano, ¿no? A nivel personal, de lo que es la señora Liliana Zárate para conmigo, siempre he tenido una respuesta afectuosa, siempre la he notado preocupada y ocupada de que no me pase nada. La sentí preocupada con estas 3 situaciones que vivimos en la puerta de mi casa, y elijo creer. Y elijo creer que intenta hacer todo de su parte para que las cosas cambien, pero también creo que el cambio tiene que venir un poquito más arriba de la jefa de policía. Creo que del Ministerio de Seguridad y del mismo gobernador tienen que darle las armas y el lugar a la seguridad que se merece. La seguridad, la salud y la educación, siempre digo, tienen que estar en primer lugar, en todos lados. Eso no ocurre ni en Córdoba ni en el país. No, nos quedamos con una frase tuya de hace un ratito cuando dijiste que veías a muchos policías que entraban a la fuerza como salida laboral y no por vocación. Eso puede ser un problema, de hecho es un problema. Pero bueno, de todas formas, estamos atentos al caso, te llamamos porque nos parece una anomalía que los jurados vayan desertando, nos parece una anomalía que este juicio pueda sufrir algún parate, queremos que termine, queremos una sentencia, obviamente vos mucho más que nosotros, y vamos a estar atentos a todo lo que pase con este juicio de Gatillo Fácil. Te agradecemos mucho, Soledad, muy amable. Yo les agradezco por estos minutos. Les agradezco yo a ustedes. Para mí es muy importante que se sepa lo que pasa acá en Córdoba, en la situación que estamos pasando. Digo, acá yo siempre digo, para mí la muerte no solo de Blas, sino de muchos otros chicos fueron crímenes de Estado, y esto tiene que cambiar. Estamos en democracia. La policía está para cuidarnos. Digo, el arma tiene que... Yo no coincido con que tengo que tener una policía desarmada, no. Yo creo que la policía tiene que estar armada, pero el arma es el último recurso, porque ellos están para preservar la vida. Y creo que esa va a ser la lucha que emprenda una vez que tenga sentencia de ahí en adelante, de tratar de que honremos a la policía. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Soledad, muy amable. Seguiremos con el caso de cerca hasta que haya una sentencia. Hasta luego, Soledad. Volveremos a hablar. Gracias a ustedes. Bueno, la descripción que hizo la mamá de Blas Correa me hizo acordar a Rosario. Sí. ¿No? Esas son dos importantísimas provincias argentinas que tienen estos problemas de inseguridad. En buena parte, uno de los factores negativos que ayudan o colaboran para que esta situación sea tan peligrosa es la policía. Y obviamente los problemas sociales y obviamente las malas políticas que hacen que la gente cada vez viva peor. No vamos a profundizar en el tema, creo que está todo muy claro, que ustedes lo conocen muy bien, cuál es la situación, y si vamos provincia por provincia vamos a llegar a la misma conclusión. Blas Correa, inédito que los jurados se vayan. Vamos a seguir con el caso. Dale, y ahora nos vamos a un corte. Bien, continuamos con Cámara de Crimen en la última parte, y como le habíamos comentado en algún momento del programa, vamos a referirnos a la situación en la ciudad de Rosario. Recién acabamos de escuchar a la madre de una víctima de Gatillo Fácil en Córdoba, que nos planteaba una situación que se asemeja a la de Rosario. La de Rosario tiene, tiene raíces creo que desde mucho tiempo, y cada vez se torna más peligrosa, peor para los ciudadanos. Sí, se van cruzando fronteras. Richard, esta semana pasó de todo negativo en Rosario. Hubo desde un ataque a tiros contra la puerta del Banco de Santa Fe, contra la vidriera, dispararon mientras había una mujer sacando plata de un cajero automático. No importa nada. Hirieron a esta mujer y dejaron un mensaje dirigido a los líderes de una banda rival. También hubo una serie de asesinatos que llevaron a 35 la cantidad de crímenes en lo que va de este año, de este 2023. Ya casi uno por día. El año anterior fue récord, hubo 288 asesinatos en la ciudad de Rosario. Nunca antes se había alcanzado esta suma. Pero además
hubo episodios que salieron incluso de esta norma que ya es la violencia. Por un lado, en la calle secuestraron a un músico que Escuchen acababa esto, de salir de un ensayo con su banda. Se dedicaba además a hacer malabares, se ganaba la vida como técnico electricista. Lorenzo Altamirano, Jimmy le decían, 28 años, iba caminando por la calle, Richard, paró un coche, lo agarraron, lo metieron adentro, hicieron unas cuadras, lo llevaron hasta la puerta del estadio de Newell's Old Boys, le pusieron un mensaje mafioso en la ropa y le pegaron 3 tiros delante de testigos. Lo dejaron ahí tirado, como un mensaje a líderes de la barra brava de Newell's, que además son líderes de la banda narco más famosa de la Argentina, que son Los Monos. ¿Qué dijeron los fiscales que investigan el caso? Que se cruzó una nueva frontera, que nunca antes se había llegado hasta este punto, que para mandar un mensaje mafioso secuestren al azar a cualquiera en la calle y lo asesinen. Esto nunca había ocurrido, al menos en Rosario, al menos que sepamos en la Argentina. No te digo una cosa, los actos que están cometiendo en Rosario son actos, si bien la palabra terrorismo tiene varias definiciones y no se han puesto de acuerdo, podrían llegar a ser actos de terrorismo. Mire, en la guerra actualmente se ataca a la población civil. Ya no es un ejército contra un ejército, lo estamos viendo en Ucrania. Atacan a la población civil. ¿Qué tiene que ver todo esto que de política internacional con los casos de inseguridad, con los casos criminales de la Argentina? Que atacan a la población civil. Sí. Como lo acaba de contar Rolando. Atacan a la población civil. Cuando uno dispara contra la puerta de un banco y hay una señora sacando plata, atacan a la población civil. No es una guerra entre una banda de delincuentes contra otra banda de delincuentes, que ya es un problema. Se matan 35 muertos. Ya es un problema. No, atacan a la población civil. Eso es lo que hace esto muy particular. Muy particular. Sí, muy diferente a todo. Muy diferente a todo. Porque además, Parecido a lo de lo que contamos recién de Blas Correa. Pero sacando el tema de Córdoba, hablando específicamente de Rosario, que tiene viejos antecedentes, es atacar a la población civil. Por eso, no es una cuestión provincial. Cuando se ataca a la población civil, no es una cuestión provincial, es una cuestión federal. Digo por algún que otro político que dice, bueno, arreglate vos, viejo, es tu territorio, tu cosa. Son argentinos inermes. ahora lo vamos a puntualizar, Richard. Y para eso, para graficar esto que mencionabas de argentinos inermes, fíjense lo que tuvo que hacer un grupo de vecinos del barrio Alberdi, miren esto, en el Boulevard Rondó. Nosotros tenemos que hacer esto, mirá. Escuchen. La policía, 10 minutos, hace 15 minutos que llamamos. Lo tenemos que detener nosotros. Qué vergüenza, loco. Una vergüenza. Nosotros a las lacras estas, nosotros tenemos que hacer esto, mirá. La policía, 10 minutos, hace 15 minutos que llamamos. Lo tenemos que detener Richard, nosotros. esto pasó en el Boulevard Rondó. Ese hombre que estaba siendo atado al poste le había robado una bordeadora a 2 jardineros que estaban trabajando. Elemento de trabajo. Fue y le robó la herramienta. Lo corrieron y lo agarraron. E hicieron lo que tienen que hacer. Llamaron a la policía. Un arresto civil, legal. La comisaría está a 2 cuadras de ese poste. Y la policía no aparecía. No aparecía. Entonces, ¿qué hicieron los vecinos? Lo ataron al ladrón y se quedaron a esperar a que llegara la policía. Claro. No le pegaron, no. Lo reputearon, eso sí, pero no le pegaron, no le hicieron nada. Lo retuvieron hasta que venga la policía. ¿Qué es lo que dice el código? Retener un arresto civil. Ahí está. Es legal. Tardaron más de 15 minutos los policías en dignarse a ir al lugar a detener a un ladrón que había detenido la gente. Lo que dicen los rosarinos y lo que dicen las autoridades locales es: nos faltan policías, lo ha dicho el intendente, no tenemos policías. Empezó a crecer todo el escándalo de esta escalada de violencia y Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, lo que hizo fue echar al ministro de Seguridad, el tercero que echa en su gestión, un comisario retirado era, Rubén Rimoldi. Lo reemplazó por el segundo, por un comandante retirado. Mucha idea no tiene, ¿eh? No. Mucha idea no tiene. Pero dijo Perotti, acá el problema es que Nación no nos manda ayuda, mándenos fuerzas federales. Y Aníbal Fernández le respondió, ya les enviamos.
Y Perotti le dijo, no alcanza lo que mandó, mande más. Y Aníbal Fernández le dijo, arréglese, es su policía, Sí. es su problema, haga como las otras provincias. ver, la última- arréglese como pueda. La última respuesta no es muy acertada, que digamos, pero hay un... ¿Por qué? Por lo que dije antes. Están matando civiles, es un problema nacional, están matando civiles. Hay otra cosa. En Rosario, en Santa Fe, se da esta situación. Lo que acabamos de ver en el video, lo que tenemos atrás nuestro, es una cuestión de inseguridad que es constante. Usted que vive, qué sé yo, en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires va a decir, acá también pasa lo mismo. Lo que pasa es que a esta cuestión de inseguridad constante, se le agrega la lucha entre bandas y se le agrega la miopía, por no llamarlo de otra manera, de la policía y la justicia. Usted sabe que al principal líder de los monos, Cantero, lo dejaron en libertad por la muerte de un chico de 14 años. La justicia, con todas las pruebas habidas y por haber, a Claudio Cantero. Sí. Lo dejaron en libertad. O sea, tiene el problema de la policía, tiene el problema de la justicia, tiene el problema de que ya venía de arrastre con el gobierno anterior y el gobierno actual lo mantuvo o lo empeoró, que en la Santa Fe se vive mal. Las políticas públicas son malas. Son malas. Yo entiendo que estamos en un país que está viviendo una crisis, entiendo todo, pero las políticas son malas. Entonces, es un combo de cosas que hace que tipos desde la cárcel manejen secuestros, manejen atentados, Extorsionan, extorsionan, Richard, todos los días, se peleen entre ellos, manden a arreglarse, a ajustar cuenta entre ellos. Pasa que cada vez hay más sicarios por 2 pesos con 20. No es que el sicario tiene que ganar millones, no, es que los pibes, encima eligen a los pibes, los famosos soldaditos. Pasa eso. A ver, La gente ¿usted está qué harta, quiere? Perotti, ¿qué quiere? Poner un gendarme por casa en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe. ¿Eso es lo que pretende? No, viejo. Usted conoce el problema, atáquelo. Richard, el lunes, y con esto cerramos, la gente va a marchar, va a ir con velas a la sede local rosarina del gobierno provincial, a iluminar Rosario. Eso van a ir los vecinos este lunes a las 20. Lo contamos de acá para cerrar este tema y para cerrar Cámara del Crimen. Richard, Cerramos Cámara del Crimen, ya estamos medio pasado. Pedimos disculpas al noticiero como siempre. Saludos a Agustino justamente que está ahí. Saludos a KD Lentes. KD Lentes, ya van a ver ustedes la publicidad y obviamente a nuestros amigos de Amurabi. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.